Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos un día más en las sesiones que Vaso Roto ha preparado para acercar la obra de la autora canadiense Anne Carson al público hispanohablante. Como sabéis, recientemente ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias 2020 de las Letras en España y con el Premio Internacional Manuel Acuña de Poesía en México, dos países con especial importancia para Vaso Roto. Para celebrar estos premios, desde la editorial hemos organizado 6 seminarios que se celebrarán los próximos lunes del mes de diciembre con un breve receso en Navidad y el 11 de enero. Hasta ahora hemos celebrado, este sería nuestro tercer seminario de esos 6. Tenéis toda la información en nuestras redes sociales y en nuestra web y las indicaciones para poder formar parte de ellos. Y bueno, en cada uno de estos seminarios iremos adentrándonos en una de las obras publicadas por la autora en Vaso Roto. Hoy hablaremos de lo que yo considero uno de los libros más complejos que tenemos de Anne Carson, Economía de lo que no se pierde, leyendo a Simónides de Ceos con Paul Celan. Y es el último libro que Vaso Roto ha publicado de Anne Carson, pero es un libro cuyo eco se observa en libros más antiguos, como por ejemplo De creación, Knox o Tipos de agua. Para hablarnos de este libro tenemos a dos invitadas excepcionales que nos acompañan hoy. Está Inés Sainz, que es maestra y doctorada en literatura hispánica por la Universidad de Pensilvania y es profesora desde hace más de 25 años en el Tecnológico de Monterrey. Pero a la hora de preguntarle Inés, ¿cómo quieres que te presente? Me dijo, di que soy una lectora empedernida. Inés, muchas gracias por acompañarnos hoy. Y junto a Inés también nos acompaña Ana Laura Santamaría, que es doctora en estudios humanísticos con especialidad en ética por el Tecnológico de Monterrey, maestra en filosofía por la Universidad Autónoma de Nuevo León y licenciada en literatura dramática y teatro por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesora de ética en el Tecnológico de Monterrey y está en la cátedra Alfonso Reyes. Ana Laura, también muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y os cedo la palabra. Ya está. Es que estábamos en silencio y nosotros no podíamos controlar a nuestra voluntad el micrófono, pero ya está. Bueno, hola, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de el uso horario que tengan. Ana Laura y yo decidimos embarcarnos juntas en una lectura, en leer a Anne Carson, este libro en específico, publicado por Vaso Roto, Economía de lo que no se pierde, y entablar una conversación que de hecho pues es el propósito de Anne Carson al escribir este libro. Y bueno, para quienes leen a Anne Carson, ya me han dicho que quienes asisten a estos espacios son lectores apasionados de la poeta. Bueno, es un lujo poder contar hoy con la reciente publicación en castellano de Economía que no se pierde, leyendo a Simónides de Ceos con Paul Celan. Vale la pena decir que Vaso Roto es la editorial que cuenta con más traducciones de la obra de Anne Carson a nuestra lengua. Han publicado De creación, que entiendo ya han comentado en uno de estos seminarios, Knox, Tipos de agua, El camino de Santiago, sino El invierno, Fragmentos de Safo, Albertín, Rutina de ejercicios y algunos poemas de Carson, incluidos en la antología de Harold Bloom titulada La escuela de Wallace Stevens, un perfil de la poesía estadounidense contemporánea. Lo digo para enmarcar un poco el comentario que vamos a hacer Ana Laura y yo de este libro y entender, bueno, primero la vocación de Vaso Roto por publicar poesía, lo cual se agradece en esta época sobre todo, y por publicar recientemente, 2020, este libro. Quiero enmarcar el origen de este libro porque Economía de lo que no se pierde es una serie de ensayos que fueron en su origen dictados como conferencias en el marco del programa Martin Classical Lectures que se imparte cada año en Oberlin College en Ohio. Y en 1999, Anne Carson
publica estos ensayos, que en su origen fueron conferencias, en Princeton University Press. Bueno, hoy tenemos por fin Economía de lo que no se pierde en castellano, y quisiera yo, antes de entrar en materia, también comentar la traducción, que de hecho la traducción, quien traduce este libro es Janet Clarion. Ella ya ha traducido algunos poemas de Carson contenidos en la antología de Bloom de poesía estadounidense. También es quien traduce de creación y Knox. Y quiero señalar algunas cuestiones que son importantes. Como lectora, a mí me gusta mucho poder leer un libro en sus múltiples vertientes lingüísticas. Claro, que quisiera poder leer, saber y conocer más idiomas, pero bueno, en el caso del inglés, pues me siento muy cómoda y la verdad, estuve revisando los matices con los que trabaja esta traductora, y una cuestión importante sobre esta traducción, porque en la traducción se toman decisiones. Por ejemplo, la traductora ha optado por respetar las fuentes ofrecidas por Carson en su original. Esta es una decisión importante que nos acerca mucho más al trabajo de Carson, lo hace más cercano. Y también me parecen interesantes algunos comentarios, son pocos, pero muy, muy puntuales y oportunos sobre esta cuestión de estar dormidos o estar despiertos. Evidentemente ella, pues supone que Carson es una poeta, es un ser despierto, que justamente la poesía tiene de alguna manera ese valor de poder iluminarnos y crear, despertar o ampliar nuestra conciencia. Y creo que algo que hace también es resaltar la capacidad de Carson de establecer los vínculos entre muchas fuentes y elementos que plantea. Y señalo, por último, sus elecciones como traductora, elecciones que nos regresan a la conciencia de una lengua y sus variantes. Por ejemplo, cuando traduce los comentarios de Carson sobre el poema Matière de Bretagne de Paul Celan, ella utiliza ginesta y no retama. Y no retama, que es el otro nombre de este arbusto, de estas flores amarillas. Y de nuevo lo hace cuando Anne Carson comenta otro poema en donde la traductora elige usar la palabra amianto y no asbesto. Lo que quiero decir es que, bueno, es una traducción que nos hace conscientes también del valor de la traducción, una traducción limpia, profesional, seria, que nos acerca mucho, muy al trabajo de Anne Carson. Bueno, hasta aquí mis comentarios generales. Ahora sí quisiera yo ceder la palabra a Ana Laura. Vamos a seguir comentarios puntuales respetando la estructura del libro, que tiene un prólogo, 4 capítulos, un epílogo y luego algunas notas de la traductora. Pero bueno, hasta aquí, de alguna manera, pues las generalidades. Ana Laura, te paso la palabra. Gracias, gracias Inés. Bueno, como ustedes saben, si tienen el libro a la mano, ¿no? Lo que está proponiendo Anne Carson es poner en diálogo a dos poetas que no comparten casi nada, aparentemente, ¿no? Dos poetas de dos épocas totalmente diferentes, de dos lenguas totalmente diferentes, y que hoy además en el 2020 resuena de manera especial retomar a Paul Celan, puesto que es y justo acaba de suceder ahora en noviembre, el 23 de noviembre se cumplieron los 100 años del nacimiento de Paul Celan, y estamos por lo tanto también conmemorando los 50 años de su muerte, que sucedieron con su suicidio en abril. De manera que es un año donde la voz de Paul Celan resuena de manera especial y lo pone a dialogar con el poeta Simónides.
Y a partir de ahí, en mi apreciación, y me parece que la comparto con Inés, es que lo que hace Anne Carson es proponer su propia poética, una visión, una teorización sobre qué es para ella la poesía a partir de poner en conversación a estos dos autores. Y justo mencionando el trabajo de traducción que realiza Jeanette Clarion, a mí me gustaría comenzar con una cita de sus notas al final. Después de esta estructura que mencionó Inés, que consiste de las notas sobre el método de Anne Carson, el prólogo, sus 4 capítulos, un epílogo, hay unas notas de la traductora, donde Jeanette nos dice, de Anne Carson puede decirse que preserva el rocío de la antigüedad clásica, don que esparce sobre la blancura de la nada y de un vacío que en ella es plenitud. En esta cita de Jeanette me parece que están contenidas algunos de los conceptos centrales de la visión de Anne Carson. Está, desde luego, Jeanette, que también es poeta, por supuesto, lo dice de una manera bellísima, ¿no? Se preserva el rocío de la antigüedad clásica, ¿no? Este sentido de lo que sigue siendo vivo, estando vivo, y lo esparce en la blancura de la nada. Y me parece que gran parte de lo que vamos a ver en el libro tiene que ver con la aparición de la negación y de la nada como un terreno para que aparezca lo otro, cómo en la invisibilidad se va a dar lo visible, cómo podemos ver más allá en la negación de la muerte. Serán tópicos constantes. Y además dice la blancura de la nada, que será otro tema que aparecerá con Celan respecto al hundimiento en la nieve, ¿no? Él dice, compara, ¿no? La arena, los granos de arena, luego con el hundimiento en la nieve, de un vacío que es plenitud. Esta dialéctica de lo lleno, lo vacío, lo vivo, lo muerto, vamos a ver la negatividad y la positividad. Entonces creo que en esta frase de Jeanette se resume en algunos de los tópicos que vamos a estar viendo en la lectura. Y bueno, vamos a iniciar por donde inicia Anne Carson, que es con las notas sobre el método. Y bueno, ¿de qué método está hablando? ¿Cómo va? Son 2 páginas y hay 2 aseveraciones fundamentales. Una es la primera que nos dice, no quiero ser una mónada desprovista de ventanas. Entonces aquí, ¿no? Con la alusión a la monodología de Leibniz, ¿no? No quiero ser una mónada desprovista de ventanas. Quiere decir, yo necesito estar abierta a la conversación y a la luz, ¿no? De los otros, ¿no? Y es lo que está haciendo, poner en conversación y conversando a su vez con Simónides y con Paul Celan. Entonces, parte de 2 ideas fundamentales. La mónada, que no puede ser la mónada desprovista de ventanas, es decir, la apertura, y empieza con una negación, ¿eh? No quiero ser la mónada, porque esta será una idea importante, no quiero ser la mónada desprovista, también es una negación, no tiene ventanas, ¿no? Por lo tanto, quiero ser lo que tiene ventanas, lo que está abierto. Y luego nos va a dar otra idea fundamental cuando nos dice lo que el poeta hace es limpiar la habitación y una vez limpia la habitación se escribe sola. Esto suena interesante y me gustaría dialogarlo con Inés. ¿Qué significa limpiar la habitación? Desde mi idea, esto de la habitación se escribe sola tiene que ver con una idea fundamental en la escucha de la experiencia inmediata. O sea, el poeta requiere la atención que es escucha en ese momento. Y creo que él está trayendo estas 2 figuras de pasados muy diferentes para atenderlos, para hacerlos presentes. Y pensaba en esta idea cuando San Agustín reflexiona sobre el tiempo y dice que los 3 tiempos siempre están presentes. El pasado está presente en forma de memoria, el presente está presente en forma de atención y el futuro está presente en forma de esperanza, ¿no? Y pensaba que cuando ella llama a la atención a la habitación limpia, ¿no? A esta habitación que se ha limpiado, para que la habitación se escriba sola, significa que hay que
ejercer una escucha atenta en el presente. Entonces, me parece que en estas notas sobre el método hay dos ideas fundamentales. La idea de la conversación, no puede ser la mónada desprovista de ventanas, no quiere ser, y la escucha. No sé, ¿tú qué más pensaste, Inés, respecto a esta idea de que se limpia la habitación para poder escucharla? Sí, se limpia también de una idea muy frecuente que sucede sobre todo en el ámbito académico, que es verse el estudioso separado de quien estudia. ¿Sí? Esta relación distante en la que se convierte el estudio canónico académico. ¿Sí? Y yo creo que justamente de qué se limpia esto. A mí me parece, de hecho, Notas sobre el método a mí me dejó pues helada leer ese título porque dije, bueno, ¿de qué método habla? Porque además no lo aclara tampoco. El hecho de que empiece con una doble negación, esto de no quiero ser una monada desprovista de ventanas, es una oración clave para todo lo que vendrá después en este libro. Y de qué manera la negación afirma su condición de poeta. Creo que esto es muy importante. Pero bueno, creo que este es una serie de ensayos cautivadores, tanto académicos como persuasivos. Hay algo que me parece clave. Carson se disculpa por el hecho de que hay demasiado yo en su escritura. ¿Sí? Y luego te dice que no quiere ser una monada sin ventanas. Creo que esta implicación del yo es clave en economía de lo que no se pierde. ¿Sí? Justamente la retórica de Aristóteles separa la creación de la crítica, como si en dos son, Aristóteles nos dice, son dos discursos separados y diferentes. Y desde entonces, pues lo hemos heredado sin cuestionar de qué manera la crítica es un discurso diferente de la creación. Carson rompe esa división, creando un ensayo sorprendente, mucho más cercano al espíritu de Montaigne, en el sentido de mostrarnos de qué manera avanza su pensamiento, cómo nos va trazando caminos en esos intentos de poner a conversar a Simónides de Ceos con Paul Celan. Y yo creo que esos esfuerzos donde expresa Carson toda su pasión y sabiduría rinden frutos, porque gracias a esa cercanía, a ese yo tan implicado en lo que escribe, en ese yo que se revela constantemente a lo largo de este libro, tenemos justamente a esos poetas con una luz nueva, radiante, y ahí es donde yo puedo entender la nota de la traductora, en donde dice que Carson preserva el rocío de la antigüedad clásica, nos los regresa vivos, lo que me parece sumamente interesante. Lo que también me gusta de estas notas sobre el método es que en realidad el método es estar atenta, es decir, es hacer una lectura cercana, muy cercana, de tal manera que ella puede casi, imagino, escuchar no solo sus palabras, su vida también, los pasos de la vida tanto de Simónides como de Celan. Y yo creo que este rescate, justamente esta escucha atenta, esta atención plena, pues trae como resultado todas las reflexiones de Carson, en efecto, sobre la poesía, que creo es una poética, pues sí, es una poética lo que vamos a leer, curiosamente, ¿no? Y me parece muy interesante el título porque digamos que ¿dónde está esa economía? Ya iremos hablando del tema más adelante. Sí, lo otro que distingue es que tendrá ahora este estilo de el tú. Es decir, está dirigida, ¿no? Anne Carson le está hablando a un tú con el que está conversando, si lo pudieron notar, ¿no? Es decir, el lector es un tú. Y de esa manera abre, ¿no? La conversación al otro, al tú, que además nos conecta
con ya propiamente el prólogo que se llama La vela falsa, ¿no? Y en La vela falsa abre con dos preguntas, ¿no? Una es, ¿qué perdemos exactamente cuando las palabras se malgastan? ¿Qué significa esto de malgastar palabras? ¿Y qué significaría entonces ahorrar las palabras, ¿no? O ahorrar conceptos como tiempo, como un problema, como una humillación, como ahorrar saliva. ¿Qué significa esta inserción del criterio económico en una valoración de tipo estético y de tipo también moral, ¿no? ¿Qué perdemos exactamente cuando se malgastan las palabras? Y la otra pregunta clave es, ¿dónde se encuentra el depósito humano donde los bienes poéticos, digamos, se almacenan? ¿Dónde está el depósito humano donde los bienes poéticos se almacenan? Entonces, son bajo una metáfora económica, ¿no? Que tendríamos que discutir hasta dónde es metáfora, ¿no? Vemos a la economía como con un valor que es también emocional, estético y moral. Y esta va a ser una de las puertas de entrada para entrar particularmente con Simónides, ¿no? Que lo veremos en el capítulo siguiente de la alienación, de qué significa ser el primer poeta, al parecer, ¿no? Por lo menos así está en la historia, que cobra, y que cobra muy bien por su poesía. ¿Qué significa atribuir un bien intercambiable, ¿no? a las palabras? Y la respuesta interesantísima de dónde están depositados los bienes poéticos, Anne Carson nos dice, están depositados en el tú de la poesía, en aquello hacia la que la poesía o gran parte de la poesía se dirige. Y ahí hace intervenir a Tristán e Isolda y este pasaje de la famosa vela roja, ¿no? Donde Tristán había acordado cómo iba a llegar la vela para avisar si Isolda venía bien o venía muerta, y por un acto de celos, la vela aparece con otro color y Tristán se va a suicidar. Y que es un tropo que está ya presente, ¿no? En la literatura, que lo conocemos desde lo que sucede con Teseo y con su padre, Egeo, ¿no? Que cuando va a regresar va a avisar de qué color va la vela. En ese caso iba a ser una vela blanca, y si no había sobrevivido Teseo va a ser una vela negra, pero se les olvida cambiar la vela, y lo que ve Egeo es la vela negra, y aunque envían a un mensajero para avisar que Teseo está bien, Egeo ve la vela negra y Egeo se arroja al precipicio. Simónides, este poeta del que va a estar dialogando Anne Carson, ¿no? retoma esto y pone en palabras del mensajero una idea también económica, ¿no? Que dice, te habría dado un beneficio mayor que la vida si hubiese llegado antes, dice el mensajero, ¿no? Si hubiese llegado antes a avisar, te hubieras sabido que tu hijo no estaba muerto y te habría dado un beneficio mayor que la vida. Esto es interesante, ¿no? Si no solamente tú no habrías muerto, sino tendrías una vida sumamente feliz, ¿no? Si yo hubiese llegado antes, contrafáctico. No llegué antes, por lo tanto tú no tuviste esa vida. Y este asunto de lo contrafáctico también va a ser una constante en la propuesta. Entonces, hila de manera difícil, y habría que decirlo, ¿verdad, Inés? Que no es una lectura fácil, hila difícil, Anne Carson, hila de este sentido, de hacer las preguntas económicas, a decir, hay un tú, el tú está en la poesía, en a quién está dirigido, y luego nos conecta con este tema de las velas, y nos lleva también a este poema en la página 12. En la página 12, que empieza, bueno, viene desde la 11, ¿no? Mathieu de Bretagne, pero que a mí me gustaría que leyéramos juntos la última parte, donde dice, manos, la herida corteja la espina,
resuena, manos, la nada, sus mares, manos en luz de ginesta, la vela de sangre navega hacia ti. Tú enseñas a tus manos, tú enseñas a tus manos, tú enseñas a tus manos a dormir, ¿no? Este final bellísimo, ¿no? De Mathieu de Bretagne, de Paul Celan, que dice, claro, ¿cuál es la vela, ¿no? La vela de sangre que navega hacia ti, ¿no? Que está llegando como información equivocada a Tristán y que va a producir su muerte, y las manos que enseñan finalmente a dormir, como dormir muerte. No sé, Inés, ¿qué quisieras tú decir respecto a este prefacio difícil, pero donde hilan conceptos complejos muy finos Anne Carson sobre la vela falsa? Sí, bueno, a mí me parece misterioso este tropo, el uso del tropo de la vela falsa y la economía, de hecho, de este tropo, una sola imagen, ¿no? Un color que significa ya que ya contiene en sí una historia de la vida o de la muerte. Y que ella identifica con esta vela roja, de la que habla también Simónides cuando al referirse a la historia de Teseo y su padre, Egeo, y que repite Celan aquí con esta vela de sangre. Quizá esta economía del lenguaje en la poesía de Celan se condensa en ese tú, justamente, tú, ese tú. ¿Qué hay en ese tú? ¿Qué es qué contiene ese tú? Contiene todas las tradiciones, todas las historias, todas las tragedias escritas. ¿Qué recibe ese tú? Y ese tú, ¿quién es también? Se concentra en ese lector que absorbe en unas cuantas líneas toda una tradición poética como es la materia de Bretaña. Creo que establece lo hemos comentado de manera poética, a establecer estas correspondencias entre Celan y Simónides de una manera muy sutil. Estos poetas tan alejados en el tiempo, dos situaciones de vida completamente diferentes, y creo que nos deja justamente, porque lo va a discutir después, o sea, con la fuerza de la imagen, de la poesía también como pintura verbal, que va a discutir, mucho después, pero creo, que hay varias cuestiones. Una, este movimiento del yo hacia el tú, esencial en la poesía, y que ella intenta rescatar en este ensayo, de ir este viaje del yo de Carson hacia a Celan, hacia Simónides, y también a ese misterio que es el lector o la lectora, ¿verdad? Que a fin de cuentas reciben este texto. Y así nos deja Carson para arrancar, ¿no? Con este tropo, con este misterio, con esta acumulación de tradiciones poéticas y de imágenes. Y es una imagen en movimiento, si la vela del barco que se mueve, ¿no? Que es el diálogo, pero que lleva una información equívoca. Y que, es decir, las velas llevan una información que no es real, y en ambos casos desembocan en un acto trágico en base a ese equívoco, ¿no? Ese es el asunto con la vela falsa, ¿no? Hay un movimiento con un equívoco, que es un hecho contrafáctico, ¿no? Y que nos pone en contacto con la muerte. Y ahí nos entramos ya al primer capítulo, ¿no? Que es el capítulo de la alienación. Alienación. ¿No? Sí. Así es. Bueno, vale la pena decir que toda la reflexión de Anne Carson está atravesada por la lectura de Marx. Marx y
algunos exégetas de Marx aparecen en los comentarios de Anne Carson. Y esto es muy importante porque pues la alienación es justamente un tema que aborda Marx en El Capital y que tiene que ver con la mercancía, ¿no? Y arranca Carson con Simónides porque lo sitúa históricamente en el umbral de dos sistemas económicos, el de la cultura premonetaria de la antigua Grecia y el de las primeras monedas, es decir, este dinero que para nosotros, bueno, ahí está, ¿no? Las primeras monedas, ese dinero acuñado. Entonces, Simónides está justamente en este umbral de los dos sistemas. Simónides es consciente de vivir en este umbral y utiliza estos dos sistemas. O sea, está a caballo entre estos dos sistemas y además los utiliza para su propio beneficio. Y yo quiero evocar en este tema del dinero, que es fascinante, la reflexión que hace Carson sobre el tema del dinero, a otros libros que se han escrito y que reflexionan sobre este tema. Pienso en Sapiens, de Yuval Noah Harari, y la certera descripción del dinero que Harari hace como la máxima ficción inventada por el ser humano. Pienso y evoco otra reflexión sobre el tema del dinero, hecha por la escritora Margaret Atwood. También tiene un libro sobre la deuda, esto del deber. Y es muy interesante que las poetas, las novelistas se interesen por el tema económico, porque Carson aprovecha justamente una frase de Marx, algunos términos de Marx, diciendo que el dinero es una abstracción real, es decir, que es un objeto visible e invisible a la vez. ¿Sí? Puede sostener una moneda sin tocar su valor y sin embargo vale. Tiene la abstracción y la concreción al mismo tiempo. Entonces, es a partir de esa mirada al dinero y a estas reflexiones de Marx, parte de una idea muy poderosa. Y fíjense cómo la conecta con el lenguaje. Nos dice Anne Carson, se dice a menudo, y está en la página 37, se dice a menudo que el dinero es como el lenguaje. Marx consideró débil esa comparación y sugirió un modelo alterno. El dinero no es como el lenguaje, pero sí como lengua traducida. Es decir, la analogía para Carson, la analogía del lenguaje con el dinero no radica en la lengua, sino en la calidad de extranjería o extrañeza de la lengua. ¿Sí? Esta noción sencilla e impactante de que el dinero vuelve extraña a la lengua común parece de utilidad para explicar esta idea de extranjería de Paul Celan, esta extranjería frente a su lengua, frente a la lengua alemana que elige él como lengua para escribir, como lengua literaria, para escribir toda su poesía. Y bueno, habla muchísimo, por supuesto, nos rescata Anne Carson. Y quizá por ahí venga esta frase, esta economía de lo que no se pierde, cuando rescata la economía premonetaria griega, que era una economía de dones, una economía enfáticamente no mercantil, ¿sí? Que sobre todo establecía vínculos de solidaridad entre individuos procedentes de unidades sociales distintas. Por ejemplo, cita el caso Carson de dos poetas, Demódoco y Femio, que eran pues bardos permanentes en la corte e intercambiaban sus cantos por la hospitalidad de la casa. De hecho, Zenos y Xenia son a la vez anfitrión y huésped. Entonces, la economía del don nos remite a otro tipo de intercambios en donde hay lazos, evocan lazos, se rescatan otras cosas.
no hay una lógica de la extracción, sino de la continuidad. De hecho, hay una economía de la deuda que se enfatiza también, pero a través de los lazos de amistad, que complementan de alguna manera los roles de parentesco. Y bueno, hay todo un tema alrededor del dar, del recibir, del devolver. Entonces, es otro tipo de lazos a los que evoca la economía del don. No sé si quieres decir algo, Ana Laura, o sigo yo y luego tú, como tú digas, la verdad. No, bueno, quería ahondar en la economía del don, de qué manera está el cuerpo presente, como está el cuerpo y la dependencia presente, es decir, la hospitalidad, ¿no? Es el cuerpo el que se cobija, ¿no? Y se intercambia por los cantos. Por lo tanto, no hay esta enajenación, hay una presencia contundente, ¿no? De lo que son, y hay un sentido en el que el beneficio no es la finalidad, ¿no? La finalidad no es la ganancia, la finalidad es el vínculo. Y lo dice Ann Carson con mucha claridad. En la página 26, quería yo leer en la página 26 cuando menciona, un don no es una mera pieza arrancada de la vida interior del dador que se pierde en el intercambio. Más bien, es una extensión del interior del dador, tanto en espacio como en tiempo, hacia el interior del receptor. El dinero niega semejante extensión, fractura la continuidad e inmoviliza los objetos dentro de sus propios límites, abstraídos del espacio y del tiempo, como trozos de valor comercializable, se transforman en mercancías y pierden su vida de objetos, ¿no? Me parece que en este párrafo sintetizan, Carson, muy bien el paso de una economía del don al paso de una economía mercantilista en la que Simónides comienza a moverse muy bien. Después de dos experiencias que nos describen Carson muy, digamos, dolorosas, ¿no? Una es donde a él lo invitan a que diga sus versos, pero no le sirven liebre, ¿no? No le dan de comer conejo, o sea, lo marginan. ¿Por qué? Porque a ti te vamos a pagar. Entonces ya no eres parte de nosotros. Y en otro momento no le dan nieve, dice nieve, para su vino. O sea, no permite que enfríe el vino en el verano. De alguna manera hay una especie de compra del poeta porque te voy a pagar, pero ya no te hago parte de mi familia. Y claro, Simónides después lo que va a hacer es cobrar muy bien, ¿no? Y parece, ¿verdad, Inés, que los bienes verbales estaban muy bien cotizados en la antigua Grecia, ¿no? Yo vi por ahí esto de los 10,000 dracmas, que era el sueldo anual de un médico en Atenas. Y Píndaro cobró eso por un solo poema, ¿no? Pues así es, por un ditirambo, así es. Por un ditirambo, increíble. ¿no? Por un ditirambo fue lo mismo que cobró Píndaro. De manera que, a diferencia de nuestra época, ¿no? La poesía podía dar para vivir muy bien. Y de hecho, pues, a diferencia del don, en donde, digamos, pensemos en la hospitalidad, circula esta relación, circula en el sentido de que también la historia de ese intercambio pervive y permanece. Mientras que el dinero es una abstracción que circula en un solo sentido y de forma personal entre individuos cuya relación se limita a la transacción. En efecto, Carson, bueno, hace alarde de una extensa investigación y documentación sobre la relación de Simónides con el dinero. Por ejemplo, consulta al poeta Genófanes, que lo califica de tacaño, ¿no? Un personaje de Aristófanes también lo considera el arquetipo de la avaricia. Varios hablan y se refieren a esta avaricia de Simónides, que gozaba de los placeres del lucro, ¿no? Y bueno, algo que me sigue llamando la atención y lo quiero repetir, es este valor tan alto de las artes verbales. Y yo me pregunto, si hoy el valor de las artes verbales está por los suelos, en comparación, sin ir más lejos, con las artes plásticas,
¿no? Y bueno, ni decir de otras áreas, ¿no? ¿Qué nos dice del lenguaje de la vida cotidiana? Y yo creo que es una pregunta implícita también en los ensayos de Anne Carson. O sea, la importancia que tiene la palabra, la importancia que tenía la palabra para los griegos, ese valor simbólico porque era un valor y un peso porque nos llevaban hacia la verdad y hacia el conocimiento. Y eso es sumamente importante. ¿Qué nos arroja la palabra hoy? Y evoco a otro escritor, a Italo Calvino, en sus 6 propuestas para el próximo milenio, que también fueron una serie de conferencias que él tenía listas para dar, pero bueno, se muere y se publican. Él habla del peligro de la contaminación del lenguaje. Es uno de los peligros que nos acechan. Esto lo escribió en la década de los 80 y hoy podemos ver los efectos nocivos de esa contaminación. Y justamente, ¿cuál es el valor de las palabras? ¿Dónde está? ¿Por qué a las artes literarias están tan poco valoradas? En el sentido económico, en el sentido, pues, también simbólico. Yo creo que me pareció, bueno, para mí leer esta parte, pues me puso a reflexionar. Y bueno, esta mercantilización que empieza a surgir a raíz de la moneda, también marca un momento crucial en la historia de la cultura. Y bueno, Carson hace, toma de Marx el tema de la alienación, ¿verdad? Justamente por esta enajenación. El dinero convierte los objetos que usamos en cosas ajenas, ¿no? A las personas que usamos en cosas ajenas. El dinero se convierte en ese otro. Entonces, justamente desposee toda la riqueza de matices del don, de la economía del don, ¿no? Yo me preguntaba ahí, perdón, cómo iba a entrar Paul Celan en esa dinámica mientras leía, ¿no? Cuando empezaba a leer, decía, ¿y qué tiene que ver Paul Celan con esto, ¿no? Con la mercantilización, con la enajenación. Me lo estaba preguntando mientras lo leía, tú ahora ya nos adelantaste un poco y me sorprendió hacia qué terreno lo llevó Anne Carson para situar, para decir otro tipo de enajenación y de extrañeza sucede con la traducción, ¿no? Que Paul Celan en rumano va a escribir en una lengua, en alemán, que era la lengua de los asesinos de su familia, ¿no? De los asesinos de su madre. Y él decide asumir esa lengua de los asesinos y escribir, y dice Anne Carson, es un poeta que siempre va a escribir como si estuviera traduciendo, al manejar una lengua que le es extraña. Así es. Y él, bueno, justo Celan, que vive la mayor parte de su vida exiliado en París, lo dice una vez, en cuanto a mí, estoy en el exterior. Quisiera que leyéramos en la página 39 la relación, 39, sí, la relación de Celan con la lengua, porque él justamente tenía que elaborar una relación con una lengua de la que se sentía ajeno. Tenía que reinventar el alemán de su propio sedazo, tratando a su lengua materna como si fuera lengua extranjera que tuviera que traducir. ¿Sí? Si quieren leer lo que tú lees muy bien, Ana Laura, dice, asequible, próxima y sin haberse perdido. Este es el discurso, una parte del discurso de Paul Celan en Bremen. ¿Y qué es lo que nos dice Celan? Ana Laura, adelante. Ha quedado en medio de todo lo perdido solamente una cosa, la lengua. Esta cosa, la lengua, ha permanecido sin perderse, sí, a pesar de todo. Pero luego ha tenido que pasar a través de su propia pérdida de respeto. No te escucho.
me escuchan? A ver, me voy a acercar un poco. Ana Laura, te escuchas un poco alejada. Ok, perdón, es que estaba leyendo con el libro hacia el otro lado. Entonces decía, eh, voy a regresar un poquito. Asequible, próxima y sin haberse perdido, ha quedado en medio de todo lo perdido solamente una cosa, la lengua. Esta cosa, la lengua, ha permanecido sin perderse, sí, a pesar de todo. Pero luego ha tenido que pasar a través de su propia pérdida de respuestas, a través de un terrible mutismo, a través de las mil tinieblas de un discurso asesino. Ha pasado a través de eso sin que le pudiesen sacar ni una sola palabra sobre lo sucedido. Sin embargo, ha pasado a través de ese suceso. Lo ha atravesado y ha podido regresar a la luz enriquecida por todo esto. En esta lengua, durante aquellos años y los que siguieron, he intentado escribir mis poemas. Bueno, me conmueve a mí esta parte del discurso de Paul Celan. De qué manera él necesita traducir el alemán de Hölderlin, que es uno de los poetas que más admira Celan, ya no le funciona. Después de su experiencia, después de la Shoah, el alemán tiene que ser otra lengua que realmente signifique. Entonces, me parece muy importante el trabajo que hace Celan de dislocar la lengua, de reducirla a su mínima expresión, de fragmentarla. Justamente por eso a veces leer a Celan también, pues es todo un ejercicio que nos es difícil porque por este trabajo de fragmentación, de dislocación de la lengua y de purificación, de selección. Y la economía justamente tiene que ver con este ejercicio de la selectividad, ¿no? Perdón, Inés, me hace pensar mucho en el artículo famoso de Theodor Adorno, ¿no? Donde dice que después de Auschwitz es imposible volver a escribir, ¿no? Que es imposible volver a escribir en alemán. Y entonces Paul Celan lo que hace es agarrar esa lengua y ver qué le saca a esa lengua de algo, de una experiencia de muerte y de mutismo. Así es, y de hecho, después, a partir de el poema Todesfür de Paul Celan, bueno, pues Adorno creo que pues se da cuenta de que sí es posible, ¿no? Esta experiencia de Celan, y yo creo que Celan solo puede sentirse como en casa en su lengua materna a través de un proceso de edición exigente y austero. Eso nos da la poesía de Celan. Y justamente menciona un poema, por eso es fascinante, y les digo que me recuerda mucho más a esos vaivenes, esos paseos de Montaigne en sus ensayos, en donde en realidad es la intuición de la poeta, evidentemente su conocimiento, su documentación, pero ella exige otro tipo de aproximación a estos poetas a los que les presta atención. Y es desde esta economía que exige la constante traducción por parte de Paul Celan que lo une a esta economía, otra de la que menciona cuando habla de Simónides, ¿no? Aunque también después nos habla de un Simónides que también tiene que trabajar para ser exacto, preciso, conciso, cuando habla de los epitafios, ¿verdad? La economía lingüística también juega un papel importante en este sentido. Y nos habla de las rejas del lenguaje, justamente este poema que se titula Reja del lenguaje, ¿verdad? Donde se lanza de a sí mismo ordenando su lengua a través, como si fuera a través de una reja, ¿sí? Una reja que limita lo que puede decir, que purifica el lenguaje. Bueno, me parece, creo, importante aquí decir que la economía del don sigue siendo
una economía de la que Ann Carson habla después, para expresarnos todo aquello que nos regala el poeta, ¿no? Todo aquello que contiene el poema que no se puede tasar con un valor mercantil, justamente, ¿no? Por eso me parece importante que se siga preguntando, bueno, ¿y el uso de la palabra? ¿Cuánto vale la palabra? ¿Quién puede tasar ese valor? ¿No? Y bueno, como la gracia es una moneda con más de dos caras, ¿no? En la cual confiamos. Bueno, no sé si la memoria también juega un papel importante en la poesía de Celan. Quiero decir que Ann Carson es una exégeta excelsa. Me voy a pasar a una experiencia vital de Celan en el apartado que se llama No sin demora. En estos momentos de hospitalidad, regresamos a la economía del don, a esta seña, ¿no? Y menciona que en la biografía de Celan hay dos momentos de hospitalidad que resultan cruciales. Habla de esos momentos de hospitalidad que experimentan tanto Simónides como Celan. Vamos primero a Celan. Uno es el encuentro con Martin Buber y otro en 1960, otro es el encuentro con Martin Heidegger en 1967. Y solo se pregunta ella, ¿qué significa recordar? Si quieres, nos vamos a leer el poema La Esclusa, que sí está en la página 49, a ver. 46, Inés. 46, muy bien. Sí, donde va a recuperar dos palabras perdidas, ¿no? Dos palabras perdidas en hebreo, que es así es. La lengua, ¿no? Dice, encima de todo este dolor tuyo, ningún segundo ciego. Por una boca, por la que era una palabra de 1000 sentidos, he perdido una palabra que me había quedado, hermana. Por tener muchos dioses, he perdido una palabra que me buscaba, Kadish. A través de la esclusa tuve que hacer pasar la palabra para así salvarla, llevándola afuera y más allá y de regreso hacia la corriente salada. Iskor. No sé si las pronuncié bien las palabras en hebreo, pero él necesita recuperar estas palabras en hebreo, ¿no? Una es Kadish, nos dice Ann Carson, se traduce como lo santo, y la otra es Iskor, ¿no? Como recuerde Dios, ¿no? Presencia de recuerdo de Dios, ¿no? De Dios, así es, así es. Creo que interesa mucho toda la cuestión de la memoria, de la que justamente habla Ann Carson, y ella se pregunta qué abarca el sentido de orden de un poeta, ¿no? A propósito del arte de la memoria de Simónides y las palabras perdidas del poema de Celan, estas palabras que pierde Celan, para los griegos la memoria se arraiga en el lenguaje, y en una sociedad como la griega, nombrar lo memorable es la función de la poesía. Justamente el poeta recurre a la memoria para transformar pues, la relación humana en tiempo, ¿no? Pero es interesante qué rescata Celan. ¿Qué rescata Celan de esa memoria? ¿Y qué decide no rescatar? Porque memorabilidad también es lo que vale la pena recordar y lo que permite ser recordado. Entonces vemos de qué manera la economía se convierte en manos de Carson en un término que tiene múltiples capas, que nos habla no solo del intercambio de dinero por arte, sino pues del sufrimiento que conlleva la sabiduría, el vacío y la negación como afirmación y plenitud, y de cómo estos dos poetas aprovechan el vacío, la nada, para crear plenitud, para pensar en plenitud. Y cómo está la palabra economía
es una palabra clave en relación entre estos dos poetas fantasmas. Sus estilos de escritura son literariamente económicos, ¿no? Pero surgen de la cultura del don, ¿no? Y de alguna manera también el concepto de yo como objeto y mercancía es algo contra lo que Celan pues se resistía. En ambos casos, ambos poetas son extranjeros, forasteros, viendo en ellos la posibilidad, Carson, de establecer paralelismos entre las transacciones económicas y las transacciones lingüísticas, ¿no? A mí me parece increíble la manera en cómo Carson, y creo que es uno de sus puntos fuertes, es cómo presta una atención microscópica a las dimensiones físicas del griego de Simónides. Bueno, ella es traductora, ¿verdad?, del griego, especialista en estudios clásicos, pero es muy interesante porque justamente el trabajo que hace ella de lectura cercana y microscópica en cada uno de los textos que aquí incorpora, nos ayuda a traer a estos poetas y a darles una dimensión muy diferente a la lectura, ¿no? A acercarlos al siglo XXI. De hecho, no hay manera, y lo diría una teórica cultural, el pasado solo se hace presente mediante, pues, la memoria, ¿no? ¿De qué manera les damos sentidos? Los hacemos contemporáneos a nosotros. Y por eso creo que la frase que tú rescatas de la traductora, pues cobra un sentido importante aquí, ¿no? En esta lectura de los ensayos de Ancarson. Y pensaba, bueno, para el cierre de este primer capítulo, esta anécdota sobre la memoria que cuenta Cicerón sobre Simónides, ¿no? Respecto a la cena con el rey de Escopas, ¿no? Es muy interesante porque lo contratan para dar unos versos. Él habla sobre los diosculos, ¿no? Que son esta pareja de gemelos de dioses, ¿no? Que uno muere y el otro queda vivo y el otro pide ir a la muerte y que van a formar después el famoso signo de Géminis, ¿no? Y que son Castón y Pólux. Bueno, Simónides en esa cena ha hecho alguna referencia a los diosculos. Y después resulta que Escopas decide que le va a pagar la mitad. Le dice, no, en realidad yo no te voy a pagar lo que decías, te voy a pagar la mitad. Y llegan a la puerta y le dicen, y preguntan por Simónides, y le avisan a Simónides, hay 2 personas en la puerta que están preguntando por ti. Eso hace que Simónides salga del lugar en el que se encuentran, y en ese momento en el que salen, la casa se derrumba. Y muere tanto el rey de los Escopas como todos sus invitados. Claro, uno puede suponer que los 2 que fueron a preguntar por él eran justamente la pareja de dioses, ¿no? Los diosculos. Y después Simónides le piden que reconstruya en la memoria, cómo estaba ubicado cada uno para poder reconocer los cadáveres. Y él hace uso, ¿no?, del método del orden, ¿no?, para poder reconstruir la escena y así identificar los cadáveres. La propia Ancarson duda, ¿no?, de la veracidad de esta anécdota que cuenta Cicerón, pero es muy sugerente, ¿no? Es muy sugerente porque habla de, en primer lugar, cómo está devaluando, ¿no?, el valor que ya habían establecido monetario por los poemas, ¿no? Y luego cómo estas presencias divinas, ¿no?, los dioscuros, van a estar a favor del poeta, ¿no? Y finalmente el ejercicio de la memoria para reconstruir, y en el momento en el que se reconstruye y se identifican los restos, es una forma de dar vida, que va a ser algo que va a estar sucediendo durante los epitafios, ¿no? El epitafio es la forma de dar vida a la muerte a través de la memoria, ¿no? Entonces, finalmente, el que se salvó, gracias a los dioscuros, ahora los salva a ellos a través de su ejercicio de memoria. Y con eso cierra el capítulo 1,
y nos da entrada al capítulo 2, que es la presencia de lo invisible, ¿no? A través de lo visible. Y hace esta referencia con lo que mencionaba Inés, ¿no? Que Simónides dice que la pintura es como poesía silenciosa y la poesía es como pintura que habla. Y hace esta definición súper interesante. La palabra es la imagen visible de las cosas. La palabra es la imagen visible de las cosas. Entonces, por un lado, la poesía es pintura que habla, pero también la palabra es la imagen visible de las cosas. Y nos dice Anne Carson algo que es interesantísimo. Nos dice, pero la poesía puede hacer algo que ni la pintura ni la retórica pueden hacer, que es hacer visible lo invisible, ¿no? La poesía, claro, sobre todo en la pintura, sobre todo la pintura de la época, que es mímesis, ¿no? Que es realismo, que es apariencia, como va a decir Platón, ¿no? Se reproduce lo que se ve, pero la poesía puede hablar de lo que no se ve. Inés. Ay, bueno, quiero que leamos algunos poemas porque justamente va directamente, se remite Carson a Simónides en este ejercicio de mímesis radical en donde hay un canto fúnebre ante una tumba vacía. ¿De qué manera hace visible Simónides lo que no se ve a través de su poesía? Un homenaje a los cadáveres privados de sepultura en las Termópilas, ¿sí? A través de una tumba, un cenotafio, una tumba sin cuerpos en Esparta, ¿no? Y voy a la página 65, donde está. Pero como no tenemos mucho tiempo, me quisiera ir al siguiente, a un bellísimo poema de Dánae en la barca, porque justamente, además de que el poema hace visible lo invisible, también problematiza la relación entre la vigilia y el sueño. El mundo detrás de los hechos, detrás de las apariencias recibidas. Y de qué manera es posible una conversación. Es posible entablar una conversación. Nada más pongo en contexto el poema. Dánae, pues, tiene, si recuerdan, hay un cuadro, de hecho, quienes viven en Madrid, de Tiziano, en el Museo del Prado, con Dánae recibiendo pues una lluvia de oro, Zeus, para seducir a Dánae, pues se convierte en lluvia de oro. Dánae tiene un hijo con el que sale huyendo en una barca justamente a Perseo. ¿Por qué? Porque pues una de las cuestiones es que no estaba encerrada en una torre porque al padre le habían dicho que iba a ser asesinado por su estirpe. Entonces, pues, los mandan en una barca y este es el momento justamente en que Dana está en la barca. Es un momento en donde la barca, pues, está flotando en el agua y el niño de ella está dormido. Entonces, ¿qué nos dice Dana? Si quieres leer, Laura. Hijo, cuántas angustias paso, pero tú duermes tranquilo, profundo en esta arca de madera, ensamblada con clavos que destellan al anochecer. En la negrura azul yaces sereno. El oleaje se alza sobre tus cabellos. La espuma de las olas queda atrás. No prestas atención. No escuchas el bramido del viento. Estás allí con tu bella cara en mi manto púrpura. Pero si lo terrible fuera terrible para ti, prestarías tus pequeños oídos a lo que digo. Ay, pequeñito mío, duerme, te ruego. Duerma también el mar, duerma la inconmensurable desgracia. Ruego que algún cambio pueda ver la luz del día. Oh Padre Zeus, movido por ti. Y si mi plegaria es burda y hablo al margen de la justicia,
perdónala. Wow. Danae no sabe, no conoce el mundo en el que se sume el hijo que está dormido, y de alguna manera esto muestra, intuye Carson, esta conversación imposible. En los encuentros con el tú, nunca sabemos. El espíritu no está en el yo, sino entre el yo y el tú, ¿sí? Ese misterioso encuentro entre el yo y el tú. Y creo, claro, que esta conversación imposible pues encuentra su mejor casa en la poesía de Celan, por supuesto. La necesidad de hablar, de conversar, de prestar oídos, pero que en ninguno de los casos se encuentra una conversación satisfactoria. Y como en este caso Dana y su hijo están alineados, nos dice Carson, en un momento de invisibilidad recíproca. El hijo dormido, sumido en sueños, sin ser consciente de los peligros que le rodea el estar en esa barca. Dana es muy clara de lo que pasa y sin la posibilidad de comunicar todo lo que trae a su hijo. Sí, Ana. Hace intervenir el valor con toda claridad de lo contrafáctico, ¿no? Cuando dice, si lo terrible fuera terrible para ti. Es decir, no es terrible para ti porque estás dormido y estás en la inconsciencia de lo que sucede, del mar embravecido, de las olas, no lo sabes, pero si lo terrible fuera terrible para ti, entonces prestarías atención a los oídos. Y esto lo considera Anne Carson valiosísimo, fundamental en la poesía, hacer intervenir lo contrafáctico. Nos dice en la página 71, dice, la actividad metafórica del poeta lo sitúa en una relación contrafactual con el mundo de los seres y del lenguaje común. No busca refutar o sustituir ese mundo, sino simplemente señalar sus lagunas al posicionar junto al mundo de las cosas que vemos una asombrosa prótesis de cosas invisibles, aunque no menos reales. O sea, cuando dice Celan, lo terrible, Ana Laura, no te escuchamos cuando no giras escuchamos hacia allá. Cuando dice, si lo terrible fuera terrible para ti, nosotros estamos imaginando, sabemos que el niño no escucha lo terrible, pero también lo imaginamos ya escuchando lo terrible. Por lo tanto, ahí, ¿no? La vida se enriquece con el mundo de lo posible. ¿Sí? Y ahí es donde lo visible y lo invisible están juntos, en un sí y en un no, en ese terreno de ambigüedad que es muy importante para la poesía de Carson. Inés, llevamos una hora conversando y seguramente tienen... 12 minutos. 1 hora 12 minutos. Yo creo, nada más leo este pequeño texto de Celan para cerrar, y yo creo que abrimos a una conversación. No, pues evidentemente el libro es riquísimo, da para mucho más, pero bueno, lo que esta es una provocación, una invitación a la lectura. Yo solo quisiera cerrar para decir, para citar a Celan, que nos dice en el discurso del Meridiano, dice, página 86, el poema quiere ir hacia un otro, necesita esto otro, necesita a eso enfrente de sí, sale en su busca, se entrega a ello con la palabra. Cada cosa, cada ser humano es, para el poema que se dirige hacia esto otro, una forma de ese otro. En fin, es un libro riquísimo. El de Anne Carson es una propuesta, la verdad, compleja para entender la economía desde múltiples perspectivas. Y bueno, creo que además nos obliga a entender otras dimensiones de la economía que no entendemos. ¿No sabes qué me sucedió, Ana Laura? Que después de leer este libro,
concluyo que necesitamos ampliar nuestro mundo. Necesitamos leer a más a Anne Carson, a poetas, que nos saquen, a Paul Celan, necesitamos de Paul Celan urgentemente, que nos saquen de esta estrechez en la que vivimos. Esta estrechez de miras, yo, la experiencia de lectura de bueno, tú y yo leemos mucho a Anne Carson, somos, creo, lectoras de su poesía, pero leer este ensayo, que es complejo, este libro es como, tiene una puerta de entrada que es pesada, es difícil de abrir, pero una vez que uno se empeña en abrirla, puede, y lo hace, y lo van a hacer con gusto, y no solo va a ser como encontrarse con acertijos y realmente cuestionarse sobre el presente que tenemos. Ya no nos queda más tiempo, pero por ejemplo discutir el tema de la negatividad, es decir, de qué importante es la negación en un mundo como hoy, en el que la positividad, digamos, prevalece, en donde ya no es posible pensar en la negatividad, en lo negativo, en el no, en el no. El no, nos dice Carson, te amplía y te lleva a una realidad más compleja, ¿no? Por eso esa doble negación con la que empiezas tú, Ana Laura, en la que Carson declara que ella no quiere ser una ventana, una mónada desprovista de ventanas, ¿no? Perdón. En fin. Sí, mencionar que los dos capítulos que no hemos comentado, digamos, desarrollándolo un poco más, están justamente uno dedicado a la negación y al ese enorme poder contrafáctico de la poesía que nos permite multiplicar el mundo a través de la negación, ¿no? Por ejemplo, esta frase de Simónides donde dice, no, Tegea no se vio, el aire de Tegea no se vio con el humo del incendio. Sí, porque no sucumbió en la guerra, pero en ese momento Tegea está libre de humo, pero en nuestra imaginación también tiene el humo. Es decir, este poder, ¿no?, metafórico de la negación que introduce un mundo en el mundo y lo hace mucho más rico. Y el otro capítulo está dedicado a los epitafios, que son sin duda la forma de negar la muerte, ¿no? Y donde ya Inés adelantaba esta economía que tiene el epitafio porque requiere ajustarse a la superficie de la lápida, ¿no? Y además, y otra cosa bellísima que tiene el epitafio es que todas las letras están juntas, no hay espacios. Por lo tanto, para encontrar su sentido hay que leer el epitafio. Y al leer el epitafio se convierte la tumba en una tumba parlante. Solo adquiere sentido en la lengua, al pronunciarse en lo verbal, pero no en la mera escritura que está grabada en la piedra. De manera que la boca puede decir lo que el ojo está apenas alcanzando a ver. Y justamente es también una negación de la muerte, que es la negación, digamos, ¿no? Y finalmente está esta idea de que la negación es un hecho verbal, es decir, en la naturaleza lo que hay son hechos en su sentido positivo, ahí están y son lo que son, pero es la lengua la que permite construir el no, ¿no? Y la que permiten, y además hacer la doble negación para hacer sí. Por lo tanto, es en la lengua donde está la posibilidad de construir estos otros mundos. Podemos escuchar ahora los comentarios que tengan. Sí, Laura, Inés, muchas gracias. Lo que podemos hacer es justo una pequeña pausa nada más para leer lo que hay por acá. Y si no hay tantas preguntas, también pueden ustedes seguir porque tenemos 2 horas. Entonces, dice Diana Reséndiz, con lo que dices yo no había entendido por qué es la vela falsa, pero después de leer lo que dice Simónides sobre el engaño y sobre la apariencia más importante que la verdad, me queda claro. Ese solamente es un comentario, me voy a ir más abajo. Dice Carmen Ruiz, excelente, cada vez se ponen mejor los seminarios, lamento que no estén llegando los libros a Uruguay. Y Josué Ramírez pregunta, dice, a mí me gustaría que Inés Sáenz ahondara en su comentario sobre que este libro está la poética de Carson, es decir, ¿cuáles serían las principales características de esa poética en este libro? Muy bien. Bueno, la verdad, fíjate que lo que hicimos todo un trabajo, Ana Laura y yo, de
de copiar todos los comentarios de Carson de principio a fin del libro sobre la condición de la poesía y del poeta, y son muchísimos. El poeta, y lo hemos leído, Ana Laura y yo, vamos, por ejemplo, el poeta es un despierto entre los durmientes. El poeta, la tarea del poeta consiste en realizar la transacción de quienes ya no hablan a quienes aún pueden leer y habrán de morir. Ese es un tema muy grande. Carson se resiste a escribir una poética como si fuera un recetario. Es decir, podemos entreverar su poética en los propios comentarios que Carson hace con respecto de la poesía de Celan y de la poesía de Simónides. En ese espacio donde ella quiere entreverar un diálogo, ahí asoman sus consideraciones y su poética, sobre la poesía, la función de la poesía, el rol de la verdad en la poesía, el rol justamente de ampliarnos y de llevarnos a un mundo mucho más amplio que puede navegar en diferentes mundos posibles. Justamente el espacio a la conjetura, el espacio a lo contrafactual, y a todo ese hubiera que muchas veces tan obsesionados estamos los prosaicos mortales y las prosaicas mortales en la vida de los hechos, que no atisbamos ese horizonte que nos brinda Carson. Podríamos decir, por ejemplo, hablar de la verdad, y de hecho ella se hace una pregunta: ¿qué hace a un poeta? ¿El accidente o la atención? ¿Sí? ¿Acaso un poeta desperdicia palabras? No. ¿Sí? A fin de cuentas, ella recupera justamente la dimensión justa de la poesía y su lugar en el mundo. Pero, pues, yo creo que yo lo que invito es a leer el ensayo en toda su extensión, porque de ahí pues, se puede entreverar toda su arte poética. Muy bien, muchas gracias, Inés. Nos pregunta Elcio Arana, ¿es un ensayo poético? Sí, perdón. Es que me gustaría ahondar un poquito sí, claro, adelante. En la respuesta de Inés sobre la propuesta poética de Anne Carson, ¿no? Que tiene que ver con estos valores de lo contrafactual, de la negatividad. Y hay en la página 128 retoma una referencia a Simónides, donde dice que Simónides nos aconseja jugar el juego de la vida y ser 100% serios acerca de nada. Ser 100% serios acerca de nada. Esto puede interpretarse de varias maneras, ¿no? De nada hay que ser serio, ¿no? Pero dice Anne Carson, dice, ahora empiezo a ver lo que podría significar esa palabra. Ser 100% serio acerca de nada. Es ser 100% serio acerca de la ausencia, acerca del vacío que es plenitud. Ese, dice ella, es el destino y la tarea del poeta. El poeta es alguien que celebra en la misma mesa que otras personas, pero en un momento dado siente una falta. Lo incita a la percepción en su interior de una ausencia que otros consideran como un presente pleno y satisfactorio. Su respuesta a esta discrepancia es un acto de creación poética. Procede mediante su sofía poética a hacer presente en su mente lo que falta en el mundo real. Luego dice, bueno, habla de la plusvalía y dice, esto podría considerarse como un no al olvido o podría considerarse como un desperdicio de palabras. ¿Sí? Así es. Entonces, bueno. Dice Anne Carson otra cuestión que se nos pasó, perdón, dice, el valor de la poesía no es solamente que puede hacer presente lo ausente, sino que también puede hacer ausente lo presente, o sea, negar la tumba. No solo puede traer a la vida a quien está muerto bajo la tumba, digamos, ¿no? Hacer presente lo ausente, sino también puede hacer que no veamos lo que está,
lo que está es la tumba, pero se niega la tumba. Ahí está el sentido de la negación y creo que ahí están implícitas, ¿no?, varias de las ideas muy, muy potentes sobre una poética que puede estar planteando. Perdón. Sí, y yo quisiera, y yo quisiera agregar, porque digo, ya me anima esta conversación, que justamente el poeta es por definición alguien que reclama una visión más amplia de la realidad que el resto de las personas. Y justamente la negación es una condición para el conocimiento y lo que ayuda a esa visión más amplia. Ahora, ¿qué nos dice Anne Carson sobre la verdad? ¿A dónde podemos acudir para encontrar noticias sobre la verdad? A las palabras. Las palabras del poeta perduran. Sus palabras mantienen su vigencia. Y quiero cerrar nada más con dos preguntas que se hace, cerrar esta respuesta, ¿verdad? Que no tiene cierre, como pueden darse cuenta. Se pregunta Carson, todas las cosas en vela requieren de un Simónides. ¿Quién necesita un Celan? La economía de lo que no se pierde supone siempre gratificación. Llamarlo derroche de palabras o acto de gracia depende de ti. Y el cierre es increíble justamente entre el sí y el no. O sea, ¿es un defecto la ceguera? No siempre. ¿Es el balbucir un despilfarro de palabras? Sí y no. Sí. No recupera esa economía de la gracia, recupera esa economía del don. Y finalmente nos dice, la poesía forma parte de esa economía del don, de esos tejidos que teje la economía del don, desde la cual puedes llamarlo gracia o derroche, como gustes, ¿no? Y es una rebelión clara, pues a entender el valor de la poesía desde lo monetario, ¿no? O sea, se resiste a ver este valor de la poesía como una mercancía, ¿no? Y acude justamente a esta economía del don para reiterar este valor, este derroche, como una gracia, como un don del poema. Este derroche, perdón, está relacionado con no te oigo. ¿No me escucho? A ver, ahí me escucho un poco mejor. El derroche, ¿sí me escuchas, Inés? Sí. Sí. Ok. El derroche está relacionado con el balbucir. Balbucir sería justamente lo que, como no tiene contenido semántico, parecería que es un derroche. Y el último capítulo cierra con el epílogo. El epílogo cierra con el muy famoso poema de Paul Celan dedicado a Hölderlin, ¿no?, que se llama Tubinga Enero, donde cierra diciendo, si viniese un hombre al mundo hoy mismo con la barba de luz de los patriarcas, solo le sería dado, si hablase de este tiempo, solo le sería dado balbucir y balbucir, ya sin poder parar nunca más. Palax, que fueron las últimas palabras que balbuceaba Hölderlin en esta especie de psiquiátrico en el que va a morir. Con eso cierra Anne Carson, y por eso dice, balbucir es un desperdicio de palabras, sí y no, porque el balbucir, bueno, los dadaístas esto lo trabajaron no mucho, puede, no semánticamente, pero estar lleno de sentido. Sí. ¿Ibas a decir algo, Inés? Exactamente. No, exactamente. A mí este poema de Celan, la verdad, hijo, ¿cuánto me ha dejado este libro? Quiero regresar a Celan. Quiero quebrarme la cabeza con su poesía. Y el corazón, Inés. Celan también quiebra, ¿no? Tiene este efecto. No, bueno, en este poema me quiebra, en todo su discurso me quiebra el corazón.
ese seguro, sí, pero son las dos cosas, es entrar a un estado muy diferente, incluso muy lejano de la transacción de leer un libro para algo. Para mí, haber leído Economía de lo que no se pierde ha sido un ejercicio de transformación. Fíjate lo que te digo, porque, bueno, primero me sumí, al igual que tú, en unos días de carsonianos totalmente, ¿no? Tratando de entender y entender que entender es un proceso afectivo, no intelectual, solamente, ¿no? Conlleva un entendimiento afectivo, entender, rescatar la vida de dos poetas. Bueno, pues la de Celan es por demás dura y difícil, y sus poemas son desgarradores en todos los sentidos. Entonces, creo que la invitación que hace Anne Carson es también a relacionarnos con el mundo de las palabras de otra manera. De otra manera, y fíjate, pensé cuando hablaba de los epitafios, justamente de la exigencia de la concreción, ¿no? De cómo el poeta tenía que limitar, y bueno, Simone siendo el creador de este género, pensé en los tweets, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, hoy no está la retícula que nos indica, como indica en el siglo V a los griegos, cómo tener que cincelar las palabras, pero tenemos otro tipo de restricciones. Sin embargo, ¿dónde está el sentido? Es decir, no se evoca la ausencia. ¿Dónde está aquello que no se ve? En fin, hay todo un trabajo de rescate de lenguaje poético, ¿no? Que hace Anne Carson aquí. No sé si tengo más que Ana Laura. Si hay preguntas y... Si quieres, seguimos con la lectura, Fernanda. Muy bien, sí, claro que sí. Les voy a leer dos comentarios que son a propósito de lo que acaban de decir. Dice, dice Luciano, entiendo que Carson también está ofreciendo un sentido de la negación como estrategia de lectura también. Sí. Saludos desde Argentina. Y luego dice Jocelyn Mejía, leo los dos juntos y les doy la palabra. A propósito de hacer presente el ausente, me recuerda la idea de Ramón Xirau sobre que el poema se encarna y la imagen poética devuelve carne imaginada. Las dejo con eso. Wow. Bueno. Oh, sí. Nos deja bien. Muy bien acompañadas, ¿no? Bueno, si quieres pasamos al tema de los epitafios. ¿Qué opinas tú, Ana Laura? Nos vamos a la negación, porque sigue. Les voy a leer algunas cosas más que escribieron por aquí y ya ustedes continúan. Les leo todo y ya ustedes deciden qué quieren retomar. Dice Gema, yo diría que es una poesía con una gran carga filosófica y metafísica. Luego pregunta Josué Ramírez, ¿cuál sería el tipo de relación para Ana Laura? ¿Cuál sería el tipo de relación que tiene ahora la poesía con el dinero? Luego Diana Reséndiz comenta, me preguntaba si al final del libro nos muestras un método de limpieza de la habitación sin ventanas, en tanto su poética, pero no, lo que nos muestra es la limpieza de otras ventanas poéticas donde vemos su atención a lo que elimina para ver lo que no se pierde. Para ambas panelistas, dice Josué Ramírez también, algunos críticos opinan que Celan, por el dolor, llega a escribir una glosalía, es decir, lo contrario de la claridad de Simónides, por lo que me pregunto si el dolor no puede traducirse. Y por último, Gema dice, creo que Carson nos lleva al génesis de la palabra poesis. Sí. Pues es que qué estupendos lectores tenemos, aprendemos mucho. Sí. Me encanta esto, la verdad. Sí. Me quedo pensando en lo del dolor, si el dolor puede decirse, si acaba en un balbuceo, si se quiebra el lenguaje. Es interesante porque dice, no dice Anne Carson, que Simónides escribía fundamentalmente estos epitafios, pero sobre todo para, digamos, los institucionales, ¿no? Para hacer la loa a los vencidos, ¿no? O también a los vencedores, pero que el dolor lo reservaba para las tumbas privadas. Si cuando lo contrataban para tumba privada, ahí sí se permitía la expresión de algunas formas de dolor. De hecho, hay una donde
es muy interesante porque es el dolor del sobreviviente, del amigo sobreviviente el que refiere. ¿El epitafio qué dice? No, ¿cuál es el que dices tú? En la página 106 tengo anotado aquí. Okay. Dice, siempre que miro la tumba del difunto Megacles, me apiado de ti, desdichado Calías, por lo que has sufrido. Eso me parece de una belleza, de una profundidad, porque veo la tumba del que se fue, pero me apiado del que se quedó sufriendo en la vida. Y del amigo amante sufriente, ¿no? Es la comunidad del dolor, ¿no? Este ejercicio, ¿no? Que era tan importante de la compasión, ¿no? Para el mundo griego, ¿no? El helios, la compasión, y como veo, yo me compadezco de ti al ver tu dolor por tu amigo que sufrió. Hay un sentido de comunicación del dolor. Por supuesto que lo que sucede con Celan es diferente, ¿no? Porque con Celan no va a haber esperanza, ¿no? No va a haber esta idea también muy propia de la antigüedad griega de que hay algo en el fondo que es la verdad, que es el oro de las cosas, digamos, ¿no? Y lo que va a percibir Celan ya no va a ser, ya no hay ningún oro que se puede sacar de lo sucio, digamos, ¿no? de la apariencia, rescatar la pureza, sino lo que va a ver Celan es el puro tufo de las cosas, ¿no? Por supuesto que la visión sobre la condición humana es muy diferente después de haber vivido Auschwitz en carne propia, ¿no? Y entonces lo que él refiere en uno de los poemas, donde incluso dice, literalmente habla del tufo de las cosas, se me va ahora el poema, no sé si mientras quieras tú decir algo, Inés. Sí, por supuesto que quiero decir, creo que Celan hace posible que el dolor pueda ser traducido, justamente a través de esa dislocación del lenguaje, de esos balbuceos. Hace posible que podamos sentir eso que no se puede decir. De nuevo, cómo hacer visible aquello que no está, eso que no, y a veces eso que no se puede decir o no se debe decir, dependiendo. Creo que en torno justamente a algunos de los valores poéticos que comparten Celan y Simónides, y que Simónides los desarrolla creando el género o llevándolo a la plenitud del género de los epitafios, son tres que tienen que ver la compasión, de la que ya he hablado, la compasión, la exactitud y la memoria. La compasión es de qué manera me mueve el dolor. Ana Laura ha hablado de esto. La exactitud en el tema de los epitafios es muy importante porque pues exige un mínimo de letras que puedan escribirse, y la memoria, de qué manera nosotros hacemos visible a través del epitafio, se hace visible la ausencia también. Y bueno, esta estética de la exactitud, de nuevo esa economía verbal, ¿verdad? Se trata del periodo con mayor desarrollo de técnicas de grabado de la antigüedad. Me gusta mucho, fíjense, y aquí es una invitación de un guiño que hace Anne Carson a los lectores, porque de repente dice, tú, imagina, dice, en medio, Carson nos invita a imaginar a Simónides en medio de un proceso creativo. Nos dice, imagina cuánto tiempo debe haber pasado Simónides en su estudio, trazando líneas mentales y colocando datos, visualizando rectángulos imaginarios, contando letras y recortando espacios, calculando precios. Paul Celan alguna vez definió la tarea del poeta como medir el ámbito de lo dado y lo posible. Y por eso esta tarea del poeta, de nuevo, cómo va acuñando su poética en Carson,
nos dice, la tarea del poeta consiste en realizar la transacción de quienes ya no hablan a quienes aún pueden leer y también habrán de morir. Y se trata sin duda de una de las funciones de la gran poesía. Recordarnos que el sentido de lo humano no termina donde termina lo físico. Los hechos perviven a través de su mutua relación y el lenguaje es capaz de objetivar los hechos en la medida en que puede nombrar esas relaciones. Nombrar o imitar, dirían los griegos, ¿verdad? Esas relaciones. Justamente de qué manera la exactitud y la compasión tienen una relación. Y Carson repite una frase de Paul Celan: somos seres humanos heridos por la realidad y en busca de realidad. Esto lo dice Celan en el discurso de Bremen también. Entonces, pues es muy interesante de qué manera se van tejiendo esta idea, este valor de la exactitud, de la compasión en los poemas y la memoria, por supuesto. ¿Qué rol juega la memoria en la poesía de Celan y de Simónides? Creo que sí. En esta frase que dice, ¿no? Los poetas somos seres heridos por la realidad y en busca de realidad, lo que decía nuestra lectora que nos acompaña, cómo va a la esencia de la poiesis, ¿no? Es justamente eso, ¿no? Y aquí encontraba la cita que contrasta, ¿no?, a los dos poetas, cuando Simónides dice, el poeta distingue lo bello de lo no bello. Si alguien profiere maldad transmitiendo desde una boca sin puertas, el humo se torna cosa confusa y sin límites. Mas el oro no se corrompe y la verdad es del todo sólida. Es decir, hay este núcleo vivo, digamos, duro de lo bello, lo bueno, lo verdadero, ¿no? Y lo contrasta Anne Carson con el poema de Celan, un aviso opulento en una cripta donde nosotros con nuestras banderas de gas flameamos. Estamos aquí en pie, en olor de santidad, sí. Tufos de chamusquina del más allá nos salen espesos de los poros. En cada segundo, diente con caries, despierta un himno indestructible. Un centavo de entre dos luces que nos arrojaste adentro, ven, trágatelo con nosotros. Y dice Anne Carson, el oro se ha salido de la boca de los hablantes. Claro. Aquí está la distinción de los dos mundos, ¿no? Un mundo que cree en ese, digamos, núcleo duro de verdad, bondad y belleza, y un mundo que lo ha visto diluido, donde el oro no es más que, puede ser solamente el oro que queda en los dientes de los cadáveres después del holocausto, ¿no? Es decir, hay una reducción. Por eso, bueno, a mí me parece, Ana Laura, sí que hay una dimensión filosófica, pero no metafísica en Celan. O sea, es una sabiduría encarnada en la experiencia, en el cuerpo del poeta y en su sufrimiento y en los cuerpos aquellos que fueron, ¿sí? Y que él carga también, ¿no? Y que él carga pues como sobreviviente. Es decir, hay una experiencia concreta de la realidad, dolorosa, hay pus, huele, y justamente lo que puede salir de su boca es una lengua que a veces no se entiende, no puede ser la misma, que no se entiende, ininteligible en momentos, ¿no? Ese balbucir, ¿no? Etcétera. Digo, lo quería comentar por lo que había dicho una de las personas que escribieron en el chat. Les leo la frase que puso por aquí Elcio Arana desde Brasil, cita a Virgilio de Almeida y dice, y de una manera larga y difícil, el dolor abre un hueco para las palabras.
Y luego Luciano nos dice, les pregunto a ambas panelistas, el epitafio por definición es una intensa economía del duelo. La poesía de Celan podría ser leída como la compulsión del duelo. ¿Anne Carson intenta pensar el duelo como economía del lenguaje? No lo expresa así, pero sí, definitivamente el hecho de elegir el tema del epitafio conlleva justamente el dolor a través de la compasión, ¿no? Esa enorme compasión frente al dolor del otro, del que hace hablar de Simónides, lo que leyó Ana Laura, ese epitafio, y también Celan, que a fin de cuentas siempre está recurriendo a los muertos, ¿no? A quienes ya no están. ¿No crees, Ana Laura? ¿O sí crees? Sí. ¿O qué pasa? No, sí, claro, de acuerdo, ¿no? Bueno, finalmente el destino de ambos poetas era muy diferente, ¿no? Simónides vive muchísimos años y Celan pues se arroja al río, pensando en el sentido de los muertos, porque me quedé pensando en el sentido de los muertos que dan vida. O sea, dice Anne Carson, ¿no? Que de alguna manera para Simónides, ¿no? Él daba vida a los muertos y los muertos también daban vida a él. Pero justo con Celan considero que ocurre lo contrario. Contrario, ¿no? No le dan vida, ¿no? Sí generan una poesía que es creación, ¿no? Que es, de ese sentido, hay un sentido de erotismo creativo, digamos, de fuerza vital, porque generan unas palabras balbucientes y finalmente ya no es posible pensar en una vida, digamos, feliz, ¿no? O plena. Y es interesante también esta relación con su esposa grabadora, ¿no? En eso pensé, fíjate, justamente. Giselle Estrange, ajá. Sí, adelante. Donde Giselle Estrange, que era pintora, pero también era grabadora, y dice Anne Carson, claro, él estaba familiarizado con la técnica del grabado, que hace un negativo para que salga un positivo, ¿no? Y se tiene que pintar un sol negro para que salga blanco, ¿no? Por lo tanto, este sentido de la negatividad. Sin embargo, su vida pues estuvo cargada por una dureza tremenda, ¿no? Viene también la muerte de su hijo recién nacido, que es, digamos, el único poema que podría considerarse como un epitafio. ¿no? Pero es el que le dedica. Y las palabras que le dedica también a su madre muerta, ¿no? Con el tejido de lo invisible llevo la tumba, le dice una cosa así, ¿no? Entonces, sí, lo interesante es que Anne Carson no los está poniendo en el mismo track, sino los está poniendo a conversar desde experiencias de vida totalmente diferentes. Y sin embargo, hay una experiencia poética, ¿no? Que es también diferente en lo que genera, pero que no es diferente en su acercamiento. Mira, aquí está justamente esa escisión de la que hablas. Y bueno, el poema de Celan, justo que alude a uno de los grabados de Giselle, está en la página 134, es una estrofa que podemos ver ahí, ¿no? Mordida, si quieren abrirlo, quienes tienen el libro, dice, mordida por la causticidad del viento radiante de tu lengua, la abigarrada cháchara de vivencias prestadas, con las 100 lenguas de perjurio del poema, el nihilema, que digamos, otra de las características de Celan son todos estos vocablos, neologismos, ¿no? Que inventa justamente porque ya el lenguaje no da para describir la realidad que él experimenta, ¿no? Pero esa mordida, incluso la manera en cómo entiende él el trabajo, ¿no? del grabado, la mordida, el lugar común, cómo te sales del lugar común, de hablar de esta abigarrada cháchara de evidencias prestadas, cómo te sales de ese lenguaje anquilosado, que ya no dice nada de esos clichés, ¿no?
entonces quizá hay que acudir al nihilema, si hay que hablar. De la nada, ¿no? De la nada, así es, así es, así claro. es. Y me hace pensar esto que decías ahora también bajo el concepto económico, en la idea de Simónides, de que todos somos deudas contraídas con la muerte, ¿no? Es decir, la vida no es un regalo, no es un don, es una deuda, es un préstamo que tenemos que finalmente vamos a pagar. Somos deudas contraídas con la muerte, ¿no? Esta es una de las frases famosas de Simónides, con la que yo creo que Celan estaría de acuerdo. Esto no lo dice Ann Carson, pero me parece. Ni lo ha dicho Celan, pero nosotras, después de haber leído, ¿verdad? Suponemos que así podría, ¿no? Podría ser. Que, como diría Ann Carson, no sería improbable, ¿no? Para hacer la doble negación. La doble negación, ¿no? No sería improbable. Y bueno, hablemos de la negación, quizá que tenemos unos minutos, porque sí creo que es interesante. Por ejemplo, ella inicia hablando de la elevada presencia de la negatividad en Simónides. Y hace un conteo, Carson, de los adverbios de negación entre 3 poetas de la antigüedad, ¿no? Píndaro, Baquílides y Simónides. Sin duda, nos dice Carson, el que tiene un porcentaje mucho mayor, una incidencia mayor de adverbios de negación es Simónides. Pero luego se pregunta, y ahí va esta reflexión, ¿qué es un negativo?, se pregunta Carson. Su respuesta es que el negativo, dice, es un acontecimiento verbal. Los filósofos nos aseguran que no hay negativos en la naturaleza, donde cualquier situación es positivamente lo que es. Entonces, ¿qué se requiere para que haya un negativo? Y ahí se enlaza con lo que habíamos dicho de lo visible y lo invisible, la presencia y la ausencia. Dice Carson, bueno, para que surja un negativo, para que se dé un negativo, se requiere de la colusión entre lo presente y lo ausente en la pantalla de la imaginación. Yo quisiera quedarme, es muy denso lo que dice Carson, pero quisiera quedarme un poco ahí. La colusión entre lo presente y lo ausente en la pantalla de la imaginación. ¿Dónde estamos nosotros hoy con esto de la pantalla de la imaginación? Quitamos la imaginación y nos quedamos con la pantalla, ¿no? Es que poder imaginar lo que no hay, poder darle presencia en nuestra mente, en nuestra imaginación, a la no existencia, a lo que no es. O sea, por ahí va el negativo, ¿no? Un negativo. Creo que es muy grande la invitación, o sea, es enorme lo que nos está regalando Carson, desde mi punto de vista. Nos dice, una negación postula una imagen más plena de la realidad que una afirmación positiva. ¿Por qué? Porque una persona que habla con estos dobles negativos en negativo, genera y expone una visión más completa de las cosas que otra que realiza afirmaciones positivas. ¿Por qué? Porque quizá el solo hacer afirmaciones positivas, pues nos lleva a los hechos y no nos permite pensar, imaginar, abrirle la posibilidad a lo contrafactual, a lo que pudiera ser, aunque no haya sido, ¿no, Ana? Y esta es una de las tareas del poeta, para quien pregunta de esta poética de Ann Carson, justamente reclamar una visión mucho más amplia de la realidad que el resto de las personas. O sea, esta condición de juntar lo presente con lo ausente en la imaginación, darle cabida a esa no presencia, ¿no? De ahí la importancia de lo negativo, ¿no? Y no sé, a ver, habla. No, bueno, que además
nosotros somos como positivo, negativo, ¿no? Es decir, sí, el sí y el no que conviven, pero que también hay un sentido del proceso, ¿no? Que es donde interviene el tiempo en el proceso, porque estaba pensando, el epílogo se llama Todas las cosas en vela. Y empezamos con un tipo de velas, ¿no? Las velas de los barcos, la falsa vela, ¿no? Pero ella cierra con la vela en este sentido. Dice, cuando niño a Paul Celan le gustaba dibujar velas encendidas, captar con pluma y tinta las sucesivas fases de la flama y su extinción le preocupaba intensamente, ¿sí? La extinción de la vela. Y pone en voz de su personaje Klein en Conversación en la montaña, pone estas palabras, dice, yo amaba, primo hermano, no a la vela, amaba cómo se consumía. Y sabes, desde entonces no he amado ya nada más. O sea, yo amaba. Y bueno, bueno. El proceso en el que la vela se consume. Justa. ¿Y qué rescata Carson de lo que acabas de decir, de lo que acabas de citar de Celan? Dice, ¿cuál es la labor del poeta? Atestiguar la flama mortal ardiendo y menguando. Atestiguar la flama mortal ardiendo y menguando es la labor del poeta. Ese proceso del que tú hablas, Ana Laura. El proceso en el que se consumen y que va de entre el sí y el no. Yo creo que es un buen momento para cerrar nuestra conversación. Cerrar. Si quieren algunos comentarios de quienes han sido tan pacientes con nosotras y nos han acompañado hasta ahora. Muchísimas gracias. Si tienen alguna otra pregunta o algo que quieran comentar, tenemos 5 minutos y podríamos todavía leer alguno de sus comentarios. O abrirles el micrófono. También ya tienen disponible para abrir el micrófono si así lo desean. Lo pueden hacer. Pues parece que ya terminamos. Josué Ramírez tiene la mano levantada. Ah, perfecto. Denme un segundo. Josué, ya puedes activar tu audio. Muchas gracias, buenas tardes. Pues muchas felicidades a ambas, a las tres personas que nos han llevado por este camino de lectura de esta tarde. Me es completamente luminosa sus comentarios. He llegado en la lectura que estoy haciendo de este libro, que me faltan unas 5 páginas por terminar. He llegado a momentos que no conocía de la vida de lector que tengo sobre poéticas. Y agradezco mucho los comentarios de precisión que ambas hicieron sobre el tema de la poética, porque a mí también me lo pareció y también me tiene completamente, no deslumbrado, sino sorprendido, asombrado, como quería Nietzsche que viéramos más lejos, porque esta mirada de Carson y la mirada que ustedes como lectoras de ella hacen, pues nos permite tener una nueva lectura del papel del poeta en el mundo contemporáneo, en el mundo actual, su relación con el dinero, su relación con la memoria, su relación con lo clásico y lo contemporáneo. Entonces me ha gustado mucho y les agradezco mucho que hayan vertido todos estos comentarios, ideas, apreciaciones sobre este libro tan fundamental. Gracias. Muchas gracias, Josué. Muchas gracias. Nos alienta lo que dices y nos hermanamos en este tipo de lectura y búsqueda, y bueno, en el regalo que nos hace Carson, creo yo, ¿no? Con estos ensayos. Muchas gracias, Josué. Bueno, pues creo que con esto podemos dar por terminada la sesión de hoy. Muchas gracias a Inés Sáenz, muchas gracias a Ana Laura, gracias por acompañarnos, por enriquecer la charla. Muchas gracias a todas y todos los que nos acompañaron esta tarde, noche en España. Y bueno, nada más recordarles que para los libros de Vaso Roto pueden buscar la librería que les quede mejor, por lo menos en España, en todoslosLibros.com. En México, Economía de lo que no se pierde, efectivamente está agotado, pero muy pronto seguramente vamos a tener la distribución de nuevo en México, así que se los hacemos saber a través de nuestras redes sociales, Vaso Roto Ediciones México y Vaso Roto Ediciones. Cualquier consulta que tengan también nos la pueden hacer llegar por ahí. Como saben, esta sesión fue grabada en su totalidad, así que se subirá a YouTube de manera privada y la compartiremos con todos y todas las que se han registrado.
Eso llegará el día viernes. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias a todos y doy por finalizada la reunión. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.